¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video aquí en este canal Hanser Díaz. En esta oportunidad vamos a estar hablando de algo que se está moviendo mucho en este momento en el mundo de la edición, y es la actualización que ha lanzado Blackmagic en su software DaVinci Resolve número 19, que está en fase beta por este momento. Entonces, hoy vamos a ver cuál es la manera correcta de hacer la actualización, porque hay algunos pasos que debemos cumplir y tener en cuenta al momento de actualizar nuestro software. Así que bueno, vamos allí, vamos a ver cómo es la manera en la que debemos hacer esta actualización. Bueno, algunas personas han comentado que no han encontrado la actualización de DaVinci Resolve 19 en fase beta en el menú de actualizaciones como tal dentro del software. Entonces, teniendo DaVinci Resolve abierto, sabemos que hay una opción para buscar actualizaciones, y muchas personas dicen que la última actualización que les aparece es la 18.6.6, que fue la versión que estaba anterior a la fase beta de la versión 19. Primer paso, esta actualización, al ser una fase beta, una versión de prueba que tiene errores, no lo vamos a encontrar desde este menú. Es necesario que vayamos a la página web de Blackmagic, al sitio de soporte, y allí descarguemos la versión beta. Así que vamos a ver en qué parte la encontramos. Estando en la página de Blackmagic Design, nos vamos a ir a donde encontramos el soporte, y en soporte vamos a ir al sitio donde tenemos a DaVinci Resolve y Fusion Software. Y aquí, en las últimas descargas, vamos a encontrar DaVinci Resolve 19 Public Beta, la beta pública número 1, que es la que acaba de salir recientemente. Pero acá hay algo a tener en cuenta. Esta primera opción, DaVinci Resolve 19 Public Beta 1, es la versión gratuita. Si tú tienes la versión gratuita, esta es la que tienes que descargar. Ahora, si tienes la versión Studio, que es la licencia, vas a tener que descargar esta que dice Studio. Muchas personas aquí es donde están cometiendo el error. Han escrito, he visto comentarios de gente que dice: descargué la beta y cuando la instalé no me tomó la licencia. Entonces, ¿qué es lo que pudo haber pasado? Que descargaron DaVinci Resolve 19 Public Beta y no tuvieron en cuenta de descargar la versión Studio. Entonces, muy importante, si tú tienes licencia ya legal de DaVinci Resolve Studio, esta es la que tienes que descargar. Eliges el sistema operativo que vas a descargar. Tenemos Mac, tenemos Windows y tenemos Linux. En el caso mío, como están viendo ustedes, pues tengo dispositivo de Apple. Voy a descargar la versión de Mac OS. Al dar clic ahí, pues me voy a encontrar con un formulario en el que podría registrarme si quisiera, o simplemente puedo dar clic en la parte de abajo donde dice solamente descargar, y en este momento va a empezar a descargar nuestra versión de DaVinci Resolve Studio. Aquí la tenemos en descargas. La voy a cancelar porque yo ya la tengo descargada. Una vez descargada, vamos a buscar nuestro archivo, que va a ser un archivo, en el caso de Mac, un DMG. Vamos a encontrar aquí en el instalador. En el caso de Windows, pues va a descargar un archivo RAR, el cual tendremos que extraer para poder hacer la instalación. Vamos a hacer la instalación, y esto basta simplemente con dar siguiente, siguiente, siguiente. Un paso muy importante que estaba olvidando: como recomendación para seguridad, cerrar nuestro software si lo tenemos abierto, ¿sí? Para que la actualización se haga de la manera más eficiente. Vamos a dar instalar, nos va a pedir la contraseña de nuestro equipo y vamos a esperar a que termine la instalación. El tiempo de duración de la actualización va a depender mucho del equipo que tú tengas. Puede tardar entre 5 minutos a 10 minutos aproximadamente, pero dependerá de procesador, memoria RAM, espacio en disco y demás de tu computador. Si tú tienes la licencia ya instalada, la licencia de DaVinci Resolve Studio, lo normal será que el programa abra e inicie sin necesidad de volver a ingresar el serial de nuestra licencia, ya que la licencia de DaVinci queda guardada en alguna parte interna de tu computador, queda guardada, pero realmente las veces que he actualizado DaVinci Resolve nunca he tenido que volver a insertar mi código serial. Además, después de actualizar, la idea es que los proyectos que tenías antes van a actualizarse a la nueva versión. No es necesario hacer un respaldo obligatoriamente para poder actualizar. ¿Es recomendable hacerlo? Sí, es recomendable que hagas un respaldo de tus proyectos y de la base de datos
antes de. Si de pronto no sabes cómo hacerlo, podemos verlo en un próximo video, cómo respaldar toda la base de datos donde encontramos los proyectos de DaVinci. Así que una vez instalado, en este caso al ser una versión beta, hay algunas novedades que ya ustedes han visto en algunos otros videos, no vamos a ahondar mucho en eso en este momento. Damos iniciar y el programa se abrirá, como les decía, sin necesidad de insertar una licencia. El primer anuncio que nos salía ahí, que se fue muy rápido, era verificando licencias. En algún lugar de los archivos de instalación de DaVinci queda preservada el código de nuestra licencia de DaVinci Resolve Studio. Importante, aquí siempre nos va a mostrar que es una beta pública. ¿Qué quiero recordar con eso? Al ser un software beta, puede que fallen algunas cosas, algunas herramientas todavía no tienen una estabilidad al 100%, así que pueden haber fallos, pueden haber crasheos, se puede cerrar, así que no se asusten. Otra recomendación, piénsenlo muy bien antes de actualizar. Si estás en mitad de algún proyecto que estás editando, que estás todavía trabajando, la recomendación es todavía no actualizar, porque puede que a mí no me falle, pero puede que a ti sí. Uno de los fallos sea que se cierra constantemente o que la optimización del software no está al 100%. Así que para evitarte que de pronto se te estén cerrando, hayan fallos y demás y no puedas avanzar en el proyecto, no lo actualices. O si tienes un computador paralelo, otra estación de trabajo, prueba primero en esa estación de trabajo que todo funcione bien y tomas la decisión de actualizar el nuevo equipo. Entonces, muy recomendable esto. Lo que les decía, la base de datos, mi base de datos de proyectos está totalmente actualizada, ¿sí? Mis proyectos, en ningún momento yo hice una copia, no hice un respaldo, nunca moví mis proyectos, los exporté a algún lugar, no. Simplemente con actualizar, volver a abrir el software, ya mis proyectos están aquí están todos mis proyectos editados. Ahí pueden ver cómo estoy abriendo uno de los proyectos en los que se ha estado trabajando, aquí, y abre normalmente uno de los proyectos que hemos estado trabajando. Así que de esta manera se hace la actualización de nuestro software. Recomendación, directamente en la página de Blackmagic para este caso, que es una versión beta. Cuando esta versión ya sea oficial, ya esté lanzada al público en general, sí vamos a poder encontrar aquí por la ventana de buscar actualizaciones esta versión final. En este momento no van a encontrar la beta aquí, pero teniendo la beta, cuando salga la final, sí vamos a encontrar esa versión de Resolve Studio 19 final. Así que amigos, bueno, no siendo más, nos vemos en un próximo video. Espero que este les haya servido. Ya saben que en los comentarios pueden dejar cualquier sugerencia, duda, inquietud que tengan con relación, en este caso, a este programa o a algún otro programa de edición o algún otro tema que ustedes quieran saber. Pueden dejar en los comentarios, los voy a estar leyendo y van a servirme de ideas para seguir trabajando en esto, que a fin de cuentas es para el beneficio de ustedes también. Dejen ahí sus comentarios, que también me va a servir a mí mucho leerlos, para de pronto, si no tengo la respuesta a una de esas preguntas, la investigaré, aprenderé y después se la traeré a ustedes. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. No siendo más, chao chao.